vamos a continuar con nuestro estudio. Damos gracias a Dios porque durante esta semana nos ha ayudado a realizar este estudio. Hemos estado viendo el Jordán tanto en la faceta del ministerio como así también en el Evangelio, y ya hemos avanzado, hemos ido considerando algunos conceptos, hemos ido considerando también algunas figuras para nosotros, para beneficio de la iglesia. Pequeño resumen, entonces, la primera clase consideramos a Josué, ¿cierto? Y vimos la instrucción por parte de Jehová a Josué. En ello vimos un ministerio que debe cumplirse. Vimos también el anhelo de Josué de llevarlo a cabo. Un gran ejemplo para nosotros como cristianos en cuanto a la responsabilidad como creyentes. Luego estuvimos viendo el pueblo, eso lo consideramos el día miércoles. Estuvimos considerando al pueblo y en ello vimos la obediencia y la comunión que debe existir en un grupo de hermanos, que debe existir en la congregación. Mucha enseñanza práctica que sin duda nos deja la palabra del Señor para nosotros. Y para el día de hoy me gustaría que pudiésemos considerar ya a los sacerdotes, y así también estos 12 hombres que llevan estas 12 piedras al otro lado del Jordán. En los sacerdotes vamos a tener una enseñanza respecto al servicio, un servicio agradable, y todo lo que involucra también el ámbito sacerdotal, los levitas, que es muy llamativo. Hay mucha enseñanza, vamos a considerar solamente algunas cosas y aplicarlas a nosotros. Y en estos 12 hombres, estas 12 piedras, vamos a ver el testimonio del creyente. Vamos a dar comienzo a la lectura. Ya el día de hoy podríamos considerar, sin duda, el real cruce del Jordán. Hemos estado viendo solamente los momentos previos, pero ya el día de hoy vamos a concluir este tema, si así Dios lo permite, y considerando este cruce del Jordán. Vamos a leer en Josué el capítulo 3, donde hemos estado leyendo, desde el versículo 6, lo que ya nos corresponde para la clase de hoy. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Versículo 8. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Luego tenemos acá enseñanza en el versículo 13. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Por las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Versículo 17. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Capítulo 4, el versículo 4. Entonces Josué llamó a los 12 hombres a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Versículo 5. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre.
Pasemos al versículo 20. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán. Versículo 24. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Hasta ahí vamos a leer por ahora la palabra del Señor. Una lectura tal vez un poco más extensa, pero ya consideramos las dos figuras, tanto los sacerdotes en la lectura, como así también estos 12 hombres. Muy bien, vamos a dar comienzo. El versículo 6 habla a los sacerdotes. Los sacerdotes, yo creo que es un término tal vez conocido para nosotros. Es algo que se viene hablando desde el Éxodo, incluso antes, actividad sacerdotal. Pero Jehová habla al pueblo de Israel, habla a Moisés y deja instrucciones específicas acerca de los levitas, esta tribu que Dios ha separado para sacerdocio. Los sacerdotes significa uno que ministra o uno que oficia, uno que está en trabajo, un sacerdote. Lo primero que me gustaría hacer es ir al libro de Números para que pudiésemos considerar algunos puntos acerca de los sacerdotes. En Números, el capítulo 8, el versículo 6 dice: toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Ese es un punto acerca de los levitas, los sacerdotes, expiación por ellos. Luego, el versículo 14 del capítulo 8 de Números dice: y así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Son palabras de Jehová. Luego tenemos el versículo 16, dice: porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel. Y el versículo 22 dice, versículo 22, y así vinieron después los levitas para ejercer su ministerio en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y delante de sus hijos, de la manera que mandó Jehová a Moisés acerca de los levitas, así hicieron con ellos. Muy bien, y ahí ya tenemos en grandes rasgos quiénes son los levitas, a qué se dedicaban, esta tribu que fue escogida, que fue apartada con un propósito por parte de Jehová. Y vamos a considerar estos versículos que hemos leído como puntos también para aplicación nuestra. ¿Por qué debemos aplicar el concepto del sacerdocio a nosotros? ¿Acaso hoy continúa la actividad sacerdotal? Durante el Antiguo Testamento, durante todos esos años, vemos la actividad del sacerdote, ¿cierto? Ministrando en el tabernáculo, se nos menciona acá. Luego le veremos en el templo, pero vemos todas las actividades de sacrificios y todo lo que conlleva también estos rituales. ¿Qué podemos pensar respecto a eso? ¿Continúa esta actividad? Primera de Pedro, capítulo 2, y el versículo 9, nos dice: más vosotros, hablando a la iglesia, a los creyentes, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ya hemos leído varios pasajes, vamos a comentarlos. Muy bien, Pedro está hablando y nos lleva a meditar y a pensar, y a que nos consideremos cada uno de aquellos que somos parte de la iglesia como un real sacerdocio. Por lo tanto, la enseñanza del Antiguo Testamento, la enseñanza a los sacerdotes, debe aplicarse también a nuestro servicio, a nuestra actividad sacerdotal, no como la realizaban estos sacerdotes, ¿cierto? Con estos sacrificios, porque
La palabra de Dios nos lleva y nos muestra de que estos sacrificios todo apuntaba al Señor Jesucristo, y a esto que se cumple en Él. Y en eso vamos a ver este primer punto que leímos acá en Números 8, porque la instrucción dada por Dios a Moisés en este versículo 6 dice: haz expiación por ellos. La expiación, ese es el primer punto del sacerdote que encontramos acá en este capítulo 8. Haz expiación. Claro, los sacerdotes tenían que ser consagrados, y los sacerdotes, para su trabajo, para su servicio, debía existir expiación. Y vemos que es el pago por la culpa, el pago por el pecado, la expiación, derramamiento de sangre, para que ellos fuesen aptos para el servicio. Y vemos cómo las Escrituras, luego en el Nuevo Testamento, nos muestran a estos sacerdotes continuamente haciendo sacrificios, ¿cierto? Porque la culpa por el pecado debía ser cubierta continuamente, año tras año, participando de esta expiación. Pero para nosotros, ¿qué podemos encontrar acá? Al Señor Jesucristo, aquel que realizó una expiación que para nosotros es eterna, que permanece para siempre. Una expiación, y le vemos a Él como nuestro gran sumo sacerdote en Hebreos, uno que entra y que no necesita entrar con sangre de corderos o machos cabríos, sino a través del velo entra con su propia sangre y trae una eterna redención, trae eterna expiación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la verdadera expiación. Esto que vemos acá en los sacerdotes se expresa totalmente en el Señor Jesucristo y en nosotros. El sacerdote, para poder ejercer su ministerio, debe pasar por la expiación. Para nuestro servicio, para que una persona ejerza un servicio en una asamblea, en una iglesia local, debe pasar por la expiación, ser salvo. Que el Señor le haya expiado, le haya limpiado, haya pagado la culpa por sus pecados, la expiación. Primer punto. Y en base a esto, también podemos entender que esta expiación tenía una segunda porción, que era la purificación permanente. Ellos debían también ir siendo purificados. Y de eso nos va a hablar también a nosotros, aquellos que hemos sido expiados. Como dice en el Evangelio, cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, ustedes ya están bañados, esa es la palabra, ya están completamente bañados, solamente es necesario que lave sus pies. Y nos habla de esta purificación permanente, continua, que debe existir en nosotros, sacerdotes, que hemos sido expiados, pero debe en nosotros existir esta continua purificación a través de la palabra. Debe existir la confesión de nuestros pecados para nuestro trabajo sacerdotal, para nuestro ministerio. Muy bien, el versículo 14 de Números 8 nos muestra y nos da un segundo punto acerca de los sacerdotes, de los levitas. Serán míos. Eso dice Jehová. Apartarás a los levitas porque serán míos. Serán míos. Esto nos habla sin duda de nosotros como creyentes, que nosotros somos de Dios. ¿En qué sentido? Juan, el capítulo 1 y el versículo 12, es muy claro respecto a este tema. Juan, el capítulo 1, versículo 12, versículo muy conocido y que es muy apreciado para todo creyente, esta gran verdad. Acá está, Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una verdad de cada creyente. Una verdad también de cada sacerdote. Pertenecía a Dios, le pertenecía a Dios. Y nosotros, hermanos, estamos de ser criaturas de Dios a ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Qué gran privilegio y algo que debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Somos hijos de aquel gran Dios. Somos parte de esta familia, hijos de Dios. El versículo 16, de acá Números, nos dice, versículo 16, porque enteramente me son dedicados los levitas, dedicados para Dios. Y en este sentido podemos considerar de la dedicación del creyente, la dedicación de nosotros en nuestro servicio. ¿Cuánta enseñanza hay respecto a esto? ¿Cuánta enseñanza podemos encontrar en las Escrituras respecto a la dedicación de un creyente? Un creyente que se dedica. Estuvimos viendo la enseñanza hacia Timoteo por parte del apóstol Pablo hacia Timoteo. Ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación. Tenemos enseñanza también respecto a velar. En Efesios 6, 18 se nos habla de velar, de perseverar en oración. Cosas en las que ocuparse, cosas que son para el servicio, que son actividad sacerdotal. El velar, el ocuparse. Nos habla de un sacerdote que se ocupa, un sacerdote que es dedicado para. Me parece que hay algún micrófono abierto. No lo logro encontrar. A lo mejor alguien me puede... Muy bien. Otro punto que podemos considerar en cuanto a sacerdote, al sacerdocio, es lo que vemos en el versículo 22 de Números 8. Y es que ellos, los levitas, fueron dedicados para ministrar, ¿cierto? Versículo 22, para ejercer su ministerio en el tabernáculo. Ejercer su ministerio en el tabernáculo. Los levitas estaban para eso. Los sacerdotes habían sido apartados, tenían un propósito. Y así también nosotros, hermanos, hijos de Dios, vemos que hemos sido expiados. Hemos visto de que debemos ser dedicados. Y así también debemos cumplir el ministerio en el tabernáculo. Me gustaría leer un versículo acerca de esto. Lo podemos leer. Primera de Timoteo, el capítulo 3. Primera de Timoteo, el capítulo 3. Muy bien, capítulo 3, el versículo 15. Para que si tardo, son palabras del apóstol, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué consejo dejó el apóstol Pablo para Timoteo? Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Interesante cómo se refiere el apóstol a las iglesias locales. En ese tiempo ya el tabernáculo no estaba, ya no estaba el templo, estaban las iglesias donde se congregaban. Y Pablo se refiere a la iglesia local como casa de Dios, casa de Dios. Y es así que también nosotros actualmente
Actualmente estamos sin posibilidad de congregarnos, ¿cierto? La mayoría. Hay algunos casos que Dios ha permitido de que puedan congregarse, pero el apóstol Pablo está refiriéndose aquí a Timoteo, cómo debe conducirse un sacerdote que se ocupa en el ministerio del tabernáculo. Por lo tanto, podemos completar ya esta idea de lo que es un sacerdote, de lo que hace un sacerdote, qué debe hacer. Así también nosotros. Vimos que Pedro nos muestra y nos considera a nosotros como real sacerdocio, con todas nuestras labores, con todos nuestros quehaceres, apartados, expiados, hechos hijos de Dios, y estamos para ser dedicados a Él. Estamos para saber cómo conducirnos en la casa de Dios, ministrando. Y podemos también decir muchas cosas de los sacerdotes y ver ejemplos, pero vamos a continuar para ir avanzando en el tiempo. ¿Qué hacen los sacerdotes? Josué, volvemos a Josué. ¿Cuál fue la instrucción? Tomad el arca del pacto. Esa es la instrucción. Tomad el arca del pacto. Podemos considerar un sacerdote que ya fue expiado, que ya se santificó, que ya se consagró. Y consideremos de que el sacerdote debía llevar el arca y debía salir antes que el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, la instrucción era, podemos recordar la clase anterior, cuando veáis el arca y a los sacerdotes. Por lo tanto, vemos a un sacerdote diligente, vemos un sacerdote preparado con anterioridad. De eso nos habla este tomar del arca. Pero no solo eso. La clase anterior también pudimos hablar un poco acerca del arca. Y vimos que en Éxodo 25 nos muestra las características, cómo era construida, cómo eran las dimensiones, cómo tenían los anillos, estas varas con las que debían tomarla los sacerdotes. Y acá se menciona y dice tomad el arca. La palabra es acarrear o elevar, tomar el peso del arca. ¿De qué nos hablaba el arca? Lo mencionamos. Primero, de la presencia de Dios. Era el lugar donde Dios se manifestaba, el arca, donde él se habría de comunicar con Moisés, como se decía, y en medio de los querubines. Ahí me presentaré, ahí te hablaré. El arca, la presencia de Dios. ¿Y de qué nos hablaba también? De la voluntad. Cuando el arca estaba en un lugar, pasaban cosas, se manifestaba la voluntad de Dios, muchas veces bendecía el lugar donde estaba, y si estaba en un lugar que no era grato, ¿cierto? Hubo maldición para los filisteos cuando el arca fue robada y fue ocupada por los filisteos, trajo maldición. Vemos en el arca la voluntad y la presencia de Dios. ¿Sabía usted que usted lleva todos los días, a cada momento, el arca? Usted está llevando a todo lugar el arca de Jehová. Los sacerdotes la llevaban, somos sacerdotes. ¿De qué nos habla el arca para nosotros? Hay mucha enseñanza de eso. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, el capítulo 6 y el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Cada uno de nosotros es un sacerdote, es un levita que lleva el arca. Toma el peso del arca, la presencia de Dios, la voluntad de Dios, el Espíritu Santo. El apóstol le escribe aquí a los hermanos en Corinto y hay muchos problemas. Hay muchas cosas que corregir.
Si usted lee las cartas, la primera carta, hay mucha corrección. Habían pecados graves. Y él recalca, y es algo que debe considerarse. Yo creo que es algo que sabemos, pero debemos considerar día a día. Somos un sacerdote que lleva el arca de Jehová. En nosotros, en nuestros cuerpos, mora el Espíritu Santo. El llamado a nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como sacerdotes, glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y espíritu, los cuales son de Dios. Un sacerdote que toma el peso del arca. Esa es la primera instrucción, tomad el arca. ¿Qué más nos dice acá el capítulo 3 de Josué? Para los sacerdotes, versículo 6. Y pasad delante del pueblo. Tomar el arca y pasad delante del pueblo. Podemos recordar el pueblo que tenía que tener sus propias preparaciones. Los sacerdotes tenían otra labor. Su labor, la labor del pueblo era mirar. Podemos recordar, ¿cierto? Estar atentos. Y este mirar tenía que ver como incluso al ver el arca perseguirla, sentirse atraído por esta arca. Y estaba la enseñanza también de mantener la lejanía. 2000 codos. Esto es casi 1 kilómetro. Para los que se manejan un poco más o conocen más en kilometraje. Casi 1 kilómetro, 2000 codos. Esa es la distancia. Considérese usted como un sacerdote. Y usted puede mirar 1 kilómetro más atrás. Todo este gran pueblo con la vista puesta en usted, en lo que está haciendo, y usted tiene toda esta responsabilidad, tiene el peso del arca, y no solo eso, sino que tiene la labor de pasar delante del pueblo. ¡Qué responsabilidad! Pasar delante del pueblo, y este pueblo tan grande, y estos sacerdotes llevando el arca. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio ser parte de uno de esos sacerdotes que llevaban el arca! Este pasar delante significa cruzar o acompañar adelante. Y en ese sentido podemos ver de que el sacerdote no estaba solamente para llevar el arca, para cumplir, ¿cierto? Podemos pensar, un sacerdote, yo voy a hacer esto en la mañana, me voy a preparar y voy a ir hacia el Jordán. No, el propósito era que ellos pudiesen acompañar adelante al pueblo. Ellos tenían que ser un guía. Ellos tenían que estar no para su beneficio, sino que tenían que cumplir su trabajo sacerdotal de ser un sacerdote que beneficia al pueblo, un sacerdote que está para el servicio del pueblo, un sacerdote que va a traer bendiciones, va a traer edificación para el pueblo. Vamos a usar esa palabra, edificación. Así también nosotros, hermanos, en nuestro servicio, que nuestro servicio no sea para nosotros, que nuestro servicio no sea para que yo sea más visto, sino que mi servicio delante de Dios debe ser para edificación del pueblo de Dios. Que lo que yo esté haciendo de todo corazón, que aquello que yo hago para el Señor, no es para que me lo consideren. Mira, ese es el sacerdote que llevaba el arca. Mira, él se preparó, lo hizo mejor que el otro. No, el sacerdote está para edificación del pueblo, para que el pueblo pueda ser guiado. No vemos reconocimiento, no se menciona quiénes fueron, ¿cierto? Es para el trabajo, se menciona ese servicio, el servicio de guiar al pueblo, edificación. Y aquí podemos mencionar en Efesios, muchas veces podemos repetir pasajes que ya consideramos en otra clase, pero vemos cómo la palabra se va conectando y nos va recalcando conocimientos
doctrinas para nosotros. En Efesios, el capítulo 4 y el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. En el capítulo 2 de Efesios también el apóstol habla acerca de la edificación, capítulo 2 y versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos la figura del edificio, de ser edificados. La piedra del ángulo, el Señor. El fundamento, los discípulos, los profetas, la palabra que tenemos de ellos, las enseñanzas que nos dejaron, fundamento, luego de la piedra, luego el edificio que se va construyendo. Los sacerdotes están para eso, para edificar al pueblo. Hermano, en nuestro servicio sacerdotal debemos considerar esto. Esa es nuestra prioridad en cada uno de nuestros servicios, que sea para edificación del pueblo. Y el fin mayor, ¿qué puede ser mayor que eso, que edificar al pueblo? Que esta edificación sea agradable a Dios y traiga gloria y honra a Dios. Ese es el fin mayor. Que nuestro servicio pueda ser agradable y sea visto a Dios y que traiga gloria y honra delante de Él. Muy bien, vamos a pasar ahora al momento esperado, el cruce del Jordán. El cruce del Jordán. Ya hemos pensado ya en la preparación de Josué, preparación del pueblo, preparación de los sacerdotes, y ahora está el llamado. Versículo 15 del capítulo 3 de Josué. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Piense usted que usted es un sacerdote. Usted, la instrucción que fue dada por Dios es: vaya, camine, guía al pueblo, vaya a 1 kilómetro de distancia, casi 1 kilómetro, y siga adelante, porque van a cruzar el Jordán. Y tal vez uno se va acercando y ve que el Jordán es caudaloso. Podemos recordar este Jordán que mencionamos, del monte Hermón, va bajando al mar de Galilea, va bajando, y ellos estaban frente a Jericó. Luego sigue bajando y llega al mar Salado, al mar Muerto. Pero es una pendiente, es un río caudaloso. Y los sacerdotes se van acercando. Y dice acá que incluso se desbordaba, porque estaban en tiempo de cosecha, se estaba desbordando este río. Y los sacerdotes seguían avanzando. Tal vez 20 metros, 10 metros, 5 metros. Y el agua del Jordán no bajaba, el caudal no disminuía, seguía fuerte. Y acá dice que cuando los pies fueron mojados, y acá la palabra es cuando se hundieron. Hermanos, imagínense el llevar el arca, el tener a ese pueblo detrás, el tener solamente la instrucción, y el Jordán sigue ahí, y es caudaloso, y el pie tenía que hundirse en este Jordán. Qué gran trabajo de estos sacerdotes. Y este hecho de pisar y hundirse es un desafío, lo vamos a llamar desafío. Es un desafío en la vida del sacerdote. Y el desafío requiere de 2 cosas, por lo menos 2 cosas: valentía
y requiere de fe. Dos cosas que tienen que estar para que este sacerdote cruce, ¿cierto? Tal vez el sacerdote miraba y tenía miedo. Tal vez, podríamos decir, alguno quiso no hacerlo, quiso devolverse, ¿no? Adelante, adelante, hasta hundirse. Un desafío. Y esto nos va a dejar una enseñanza también a nosotros. En la vida nuestra, en nuestros servicios, van a haber desafíos. Y para nosotros el llamado es a ser valientes, a tener fe y cruzar el Jordán. Yo recuerdo cuando hace varios años atrás estaba en la asamblea de Talcahuano, en Los Ángeles, perdón, en Chile, la asamblea de Talcahuano que está a la costa, está muy cerca de la costa. Yo nací en esa ciudad y también estuve varios años, crecí en esa asamblea. Y cuando entré en comunión, ¿cierto? Era una asamblea grande. Y cuando entré en comunión, un día se me dijo, pase a cantar con los niños. Algo que no había hecho nunca. Y claro, uno puede decir eso es un servicio no difícil, pero para aquel joven que estaba sentado ahí era un servicio grande, era un desafío. Y recuerdo que atrás de mí llegó un hermano que también es un tío mío y me dijo, esfuérzate y sé valiente. Un gran consejo. Así que fue uno de los inicios en el servicio, cantar con los niños. Cada uno de nosotros tiene un servicio en la asamblea, debemos considerarlo. Teniendo un don, podemos hacer servicios. Y cada uno tiene un don. Servicio en la asamblea. Y que estos servicios pasen a un desafío. Y que en este desafío no nos quedemos sentados. En ese desafío no nos quedemos a este lado del Jordán. Tal vez podríamos decir, no, es que lo voy a hacer el próximo año. Voy a ir tomando más ritmo, voy a ir tomando más peso. Y podemos incluso quedarnos acampando a este lado del Jordán, por no querer cruzarlo, por no tener la valentía y la fe. El servicio del sacerdote y la fe, y la fe. Tengo acá anotado Hebreos, el capítulo 11, que es muy conocido también este versículo, que nos habla de la fe. Hebreos 11, el versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estos sacerdotes no sabían, no habían visto esto antes, pero tenían una convicción y la certeza de lo que se espera, la tierra prometida, el cruzar el Jordán, el dejar esos 40 años de peregrinaje, un desafío. Hermanos, asumamos desafíos para el servicio, para edificación del pueblo y para la gloria de Dios. Muy bien. Estos sacerdotes estuvieron en el Jordán y el versículo 17 del capítulo 3 nos dice que estuvieron firmes. En seco, cuando entraron, estuvieron en seco y firmes en medio del Jordán. Bueno, hay enseñanza respecto a la firmeza del creyente. Un creyente que permanece firme. Firme en la fe, firme en la palabra, firme en el Señor Jesucristo, en nuestras convicciones. El sacerdote estaba ahí, firme, con el peso del arca, con esta agua que dice que se cortó y quedó como un tranque arriba, y se cortó, se dividió las aguas. Increíble, increíble, algo que ellos vivieron y estuvieron ahí en medio del Jordán, firmes, firmes el sacerdote. Podemos entonces completar esa idea, una gran enseñanza para nosotros que somos sacerdotes, real sacerdocio, y con todo este servicio, con toda esta enseñanza para nosotros, para nuestra edificación. Vamos a mirar rápidamente a estos 12 hombres. Vamos a considerarlos. 12 hombres que llevaron 12 piedras.
versículo 5 del capítulo 4. Dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová, vuestro Dios, a mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus. ¿Se ha puesto a pensar en esta piedra? ¿Cómo habrá sido la piedra? Tal vez uno puede decir, bueno, una piedra que uno se puede echar en un bolsillo, o un poco más grande. Era considerada para ser llevada en los hombros. En los hombros. Incluso se dice, o se puede deducir del original, que es un peso contundente que debe ser llevado entre las espaldas, entre la espalda. Una piedra contundente, un peso. 12 hombres designados para llevar estas 12 piedras. No eran pequeñas, era un peso contundente en las espaldas. Y vamos a mirar estas piedras y las vamos a llevar como figura del testimonio. ¿Ya? Vamos a ver que después estas piedras quedan aquí, al otro lado del Jordán. ¿De dónde fueron sacadas? Del medio del Jordán. ¿Y el Jordán de qué nos habla? De la fe y valentía. De esa fe, de esa valentía, sale nuestro testimonio. Del medio del Jordán sale este peso, sale aquello que vamos a llevar y que va a quedar. De la fe, de la valentía va a salir el testimonio, lo que queda para los demás. Fíjese, el versículo 6 dice que para que esto sea señal, ellos debían llevar estas 12 piedras y ponerlas en Gilgal, el lugar donde quedaron esas 12 piedras, en Gilgal, como una señal. Y esta palabra señal es una señal como una bandera. Es algo que va a quedar ahí, ¿cierto? Un estandarte. Cuando muchas veces se conquistan lugares inhóspitos, ya sea aquellos que escalan, ¿cierto? Llegan a lugares que no habían llegado, ponen este estandarte, una bandera de su país, ¿cierto? A este lugar tan alto llegó Chile, a este lugar llegó Bolivia, ¿cierto? Banderas que van a indicar, que van a dejar una señal entre vosotros. Y esta señal va a ser entre los creyentes. Esta piedra va a quedar entre el pueblo, va a ser una señal, a modo de que cuando los hijos pregunten qué significa, cuando alguien que no conoce, cuando alguien que no sabe pregunta, ¿y esto por qué? ¿Qué significa? Es una señal, es una señal. Hermanos, este peso, esta piedra que llevamos, que se coloca en Gilgal, es un testimonio, es una señal. Y el propósito es que otros lo vean y digan, ¿qué es? Es una señal. A modo de que en nosotros puedan ver eso. Mira, él, ¿por qué? ¿Por qué se comporta así? ¿Por qué tiene esa actitud? Es una señal. Está dejando un testimonio, el testimonio de Gilgal. Muy bien, luego tenemos que en el versículo 7, estas mismas piedras, que acá en el versículo 6 se menciona como una señal, como una bandera, en el versículo 7 se dice que es un monumento conmemorativo para siempre. Un monumento conmemorativo. Es algo para recordar. Es algo que se recuerda y que queda para siempre. Así también nuestro testimonio. Nuestro testimonio debe quedar. Y nuestro testimonio dice para siempre. No debemos ser fluctuantes. Que una vez nos comportamos de esta manera aquí y a este otro momento nos comportamos de una manera totalmente distinta. ¿Qué testimonio es ese? No, es uno que permanece. Uno testimonio que permanece para siempre, dice acá, como un monumento conmemorativo. Y además se menciona al final de este capítulo 5 que tiene un propósito.
para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que todos los pueblos. No es solamente una señal para los que te conocen, sino que es para que todos digan, en él veo a Dios, en su comportamiento, en su testimonio. Y ese testimonio queda, Gilgal, esas 12 piedras grandes. La gente miraba y decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? En nosotros debe existir eso. Que nos vean. ¿Quién es? ¿Qué sucede? ¿Qué vemos en él? Para Timoteo también el apóstol le dejó una de tantos consejos. Timoteo, primera de Timoteo 4:12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ese es el monumento de Gilgal. Ese es el testimonio que debemos erguir. Palabra, conducta, amor, ese es el amor de Dios, el amor ágape, espíritu, fe y pureza. Ese es un gran testimonio. Y el apóstol Pablo dice a Timoteo, tú sé un ejemplo para los demás, tú sé un testimonio, tú sé un monte de Gilgal, un monumento, tú sé una señal, una bandera, para que ellos lo vean, para que los pueblos conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Y al final dice, y temáis a Jehová. Que esta mano poderosa nos recuerde de Jehová y en nosotros exista el temor. Bueno, hay mucha enseñanza, hay mucho que pensar, hay mucho que meditar. Josué, en este cruce del Jordán, nos ha dejado varias figuras. Es nuestro deber considerarlas y vernos, como hemos visto ahora, como sacerdotes en nuestro servicio. Y como este monumento de Gilgal, nuestro testimonio, uno que perdura, uno que permanece, para que otros lo vean, para que pregunten y para que vean y vean al Señor, que vean la palabra de Dios. Muchas gracias.